Hay un detalle sobre la Gran Muralla China que el relato histórico oficial menciona de forma tan breve y tan discreta que la mayoría de las personas que han leído sobre la muralla nunca ha reparado en él. Las torres situadas a lo largo de la muralla tienen puertas, no puertas simbólicas, no aberturas decorativas en la mampostería, puertas funcionales, con marcos y umbrales, y una arquitectura defensiva diseñada en torno a la suposición de que alguien tendría que pasar por ellas y defender ese paso. Esas puertas se abren hacia China, no hacia la estepa, no hacia Mongolia, no hacia la dirección desde la cual se supone que habrían llegado los pueblos nómadas que la muralla fue construida, supuestamente, para mantener fuera. Las puertas de las torres de la muralla y las puertas de las principales fortificaciones de la muralla están orientadas de una manera que solo tiene sentido táctico si la amenaza contra la que se defendían venía desde dentro de China, no desde fuera. Este detalle ha sido señalado en la literatura académica sobre la arquitectura militar de la Gran Muralla. No ha sido explicado. Las explicaciones que se han ofrecido, que la orientación reflejaba una lógica administrativa más que una lógica defensiva, que las torres estaban diseñadas para la comunicación y el reabastecimiento más que para la defensa en combate, que la orientación aparente es un artefacto de la sección concreta estudiada y no una característica general. Son plausibles por separado y poco convincentes en conjunto. Son el tipo de explicaciones que se ofrecen cuando los datos no encajan con la narrativa establecida, y la narrativa establecida no puede revisarse. Quiero abordar esta investigación del mismo modo en que abordo todas las preguntas en este ámbito. Primero la evidencia física y después la explicación oficial, y con la disposición de seguir a donde conduzca la evidencia física, incluso cuando contradiga la historia con la que se han comprometido las instituciones responsables del relato oficial. El relato convencional de la construcción de la Gran Muralla es conocido. La muralla fue construida, según este relato, por sucesivas dinastías chinas a partir de la dinastía Qin, en el siglo III a.C., que unieron fortificaciones anteriores hasta formar una barrera continua contra los pueblos nómadas de la estepa septentrional. La dinastía Han extendió y reforzó la muralla hacia el oeste. La dinastía Ming, que construyó la mayor parte de la muralla que sobrevive hoy en forma visible y que aparece en las fotografías que definen la imagen popular de la estructura, construyó su versión entre los siglos XIV y XVII de la Era Común. El propósito fue constante en todo momento: mantener a los pueblos del norte fuera de China. Este relato tiene la virtud de ser coherente con los documentos producidos por la burocracia imperial china a lo largo de varias dinastías. Tiene la desventaja significativa de entrar en conflicto con varias categorías de evidencia física que las fuentes documentales no pueden explicar adecuadamente. Empecemos por la escala. La Gran Muralla, en sus diversas secciones a lo largo de toda su extensión, mide aproximadamente 20.900 kilómetros en total. Solo la muralla Ming, la sección más fotografiada y más visitada, se extiende aproximadamente 8.900 kilómetros. La construcción de esta estructura, usando la tecnología que el relato histórico oficial atribuye al período, exigió mover y colocar unos 360 millones de metros cúbicos de tierra y piedra. La fuerza laboral necesaria para lograr esto dentro del marco temporal que le asigna el relato oficial ha sido estimada de distintas maneras, pero incluso las estimaciones más conservadoras llegan a cientos de miles de trabajadores sostenidos a lo largo de generaciones. La logística de alimentar, abastecer y dirigir una fuerza laboral de esa escala en un proyecto de construcción lineal que se extendía miles de kilómetros a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de Asia, usando la tecnología administrativa y de transporte de la dinastía Ming, representa un desafío organizativo que el relato oficial trata como un hecho consumado sin examinar adecuadamente los mecanismos mediante los cuales se logró. La capacidad administrativa de la dinastía Ming era real y considerable. Que estuviera a la altura de esta tarea específica en ese marco temporal específico es una pregunta que el relato oficial no plantea. La calidad de la construcción varía enormemente a lo largo de la extensión de la muralla. Las secciones cercanas a Pekín, que han sido las más visitadas y las más restauradas, representan un estándar de construcción que el relato oficial atribuye al trabajo de campesinos reclutados por leva y sometidos a supervisión militar.
Estas secciones presentan bloques de piedra de tamaño considerable ajustados con precisión, sofisticados sistemas de drenaje integrados en la estructura de la muralla, configuraciones de torres de vigilancia que reflejan un pensamiento de ingeniería complejo sobre las líneas de visión y las distancias de señalización, y un nivel de acabado que supera lo que cabría esperar que produjeran la fuerza laboral documentada y los métodos de construcción documentados. Las secciones situadas en zonas remotas, lejos de la infraestructura turística y de los programas de restauración, cuentan una historia distinta. Muestran evidencias de múltiples fases de construcción levantadas sobre cimientos de distintas antigüedades. Secciones en las que la calidad constructiva cambia de manera drástica en distancias cortas y en varios lugares pruebas de construcciones anteriores bajo la mampostería de la época Ming o adyacentes a ella, que preceden a la dinastía Ming por siglos y que el relato arqueológico oficial no ha abordado adecuadamente. El marco tartario aplicado a la Gran Muralla no sostiene que la muralla no fuera real ni que no se utilizara como estructura fronteriza a lo largo de su historia. Sostiene algo más específico y más verificable, que la muralla, o partes significativas de ella, precede a las dinastías a las que se atribuye oficialmente, que fue construida por una civilización que operaba desde el lado norte de la frontera actual, y que posteriormente fue apropiada y reinterpretada por la tradición imperial china como monumento al poder del Estado chino y a su capacidad administrativa. La evidencia de esta reinterpretación comienza con las puertas. Una muralla defensiva construida para mantener fuera a los atacantes está diseñada de modo que los defensores se encuentren en el lado interior y los atacantes se aproximen desde el lado exterior. Las puertas de las posiciones defensivas de la muralla miran hacia adentro, hacia los defensores, para que los defensores puedan retirarse a través de ellas y los atacantes no puedan forzarlas con facilidad. Las troneras, las aberturas a través de las cuales los defensores disparan armas, miran hacia afuera, hacia los atacantes. Las almenas, las secciones elevadas del parapeto que protegen a los defensores del fuego entrante, están en la cara exterior de la muralla. En las principales secciones supervivientes de la Gran Muralla, los rasgos defensivos están orientados de manera coherente con la suposición de que los defensores se encuentran en el lado norte y la amenaza procede del sur. Las almenas de la muralla Ming, documentadas en detalle por historiadores de la arquitectura que han examinado la estructura, se encuentran predominantemente en la cara meridional interior de la muralla. Las puertas de las torres de vigilancia, que permiten acceder a las posiciones interiores de combate de las torres, miran hacia el sur. Los canales de drenaje integrados en la superficie del paso superior de la muralla se inclinan hacia el norte, lo que refleja la orientación de un paso diseñado para ser usado por tropas estacionadas en el lado norte. Nada de esto es coherente con una muralla construida por dinastías chinas para defenderse de los pueblos del norte. Todo ello es coherente con una muralla construida por una civilización situada al norte para defenderse de cualquier amenaza que estuviera presente al sur. La pregunta que sigue es: ¿qué civilización que operaba desde la estepa y desde los territorios al norte de lo que hoy es el norte de China tenía la capacidad organizativa, los conocimientos de ingeniería y la motivación para construir una estructura de esta escala y sofisticación? El relato histórico oficial del periodo anterior a Qin, al norte de la muralla, es el relato de pueblos nómadas y seminómadas organizados en confederaciones tribales, que se desplazaban con sus rebaños por la estepa sin la estructura administrativa asentada ni el excedente de producción agrícola que requieren los proyectos de construcción a gran escala. Pero el relato histórico oficial del norte fue escrito casi en su totalidad por la burocracia imperial china, que tenía incentivos institucionales evidentes para representar a los pueblos del norte como culturalmente inferiores, organizativamente primitivos e incapaces de los logros que el Estado chino se atribuía a sí mismo. Las fuentes documentales que describen a los pueblos del norte son documentos chinos producidos en un contexto de conflicto militar y cultural sostenido con esos pueblos. No son registros históricos neutrales. El registro físico de los territorios al norte de la muralla cuenta una historia distinta. Los yacimientos arqueológicos en Mongolia, en la región de Transbaikalia y en los territorios de la antigua Confederación Xiongnu han aportado evidencias de metalurgia, construcción asentada y complejidad organizativa que superan sustancialmente lo que las fuentes documentales chinas permitirían prever. Los Xiongnu,
que fueron los principales adversarios de la dinastía Han y a quienes supuestamente la muralla fue construida en parte para excluir, construyeron ciudades fortificadas cuyos restos han sido excavados por arqueólogos rusos y mongoles, y cuya sofisticación contradice la imagen de ellos como simples saqueadores nómadas. La fortaleza de Volga, excavada cerca del lago Baikal durante el período soviético, documentó una comunidad Xiongnu asentada, con arquitectura permanente, calles organizadas, infraestructura de almacenamiento y el tipo de planificación espacial que refleja un asentamiento a largo plazo, no una ocupación estacional. Los artefactos de bronce y hierro recuperados de enterramientos Xiongnu en toda Mongolia demuestran una tradición metalúrgica de considerable sofisticación, capaz de producir objetos de complejidad técnica y estética que las fuentes documentales chinas que describen a los Xiongnu como saqueadores primitivos de la estepa no permitirían prever. La brecha entre lo que los documentos chinos dicen sobre los pueblos del norte y lo que la arqueología de los territorios septentrionales revela sobre ellos es una de las contradicciones inexplicadas más importantes en la historia oficial de la región. El Kaganato uigur, que dominó la estepa mongola en los siglos 8 y 9 de la era común, construyó la ciudad de Ordubalik, a orillas del río Orkhon, un centro urbano asentado que sostenía oficios especializados, arquitectura monumental y el complejo aparato administrativo de un gran estado. Arqueólogos alemanes y mongoles documentaron una ciudad con murallas, palacios y la infraestructura de una civilización urbana sofisticada. Esta no es la cultura de un pueblo incapaz de construir una gran muralla. El período en cuestión es el que el marco tartario aborda de manera más directa, y aquel para el que el relato oficial está menos preparado. Las secciones de la muralla que muestran la construcción más sofisticada, la cantería ajustada con mayor cuidado, el pensamiento de ingeniería más complejo en torno al drenaje, las líneas de visión y la señalización, no son las secciones que el relato oficial atribuye a las dinastías chinas más recientes y poderosas. Son secciones que, al examinarlas físicamente, parecen ser las partes más antiguas de la estructura, construidas sobre cimientos que se hunden más profundamente en el terreno que la construcción Ming situada por encima de ellos, y que muestran patrones de meteorización incompatibles con una fecha de construcción entre los siglos XIV y XVII. Si las secciones más sofisticadas de la muralla preceden a las dinastías a las que el relato oficial las atribuye, la pregunta de quién las construyó queda abierta de una manera que el relato oficial clausura. Cuanto más temprana la construcción, menos se limita el conjunto disponible de posibles constructores a las dinastías que documenta el registro histórico chino, y más se abre la posibilidad de que los constructores fueran una civilización completamente distinta, que operaba desde otra dirección y con otros fines. La conexión con Piri Reis, que he tratado en otras investigaciones, es relevante aquí. El mapa de 1513 del almirante otomano, compilado a partir de fuentes que él describió como antiguas, muestra rasgos geográficos que no deberían haber podido cartografiarse en esa fecha con tal precisión. La exactitud del conocimiento geográfico incorporado en documentos del período premoderno implica una civilización capaz de realizar un levantamiento geográfico integral de grandes porciones del planeta. Una civilización capaz de ese conocimiento geográfico habría sido capaz de la ingeniería necesaria para construir la muralla. La pregunta es si la civilización que produjo ese conocimiento operaba desde los territorios que propone el marco tartario. La evidencia no prueba la hipótesis tartaria de la manera en que una investigación científica exigiría una prueba. Lo que sí hace es establecer que el relato oficial sobre la construcción, el origen y el propósito de la muralla no está respaldado por la evidencia física con tanta seguridad como implica la presentación de ese relato en la literatura histórica y arqueológica dominante. La evidencia física es compatible con múltiples hipótesis, y la hipótesis tartaria encaja con la evidencia física, al menos tan bien como la oficial, en los detalles específicos con los que el relato oficial tiene dificultades. La orientación de las puertas, las anomalías en la calidad de la construcción, la profundidad de los cimientos y la sofisticación de secciones atribuidas a periodos de menor capacidad administrativa desarrollada. Las puertas de la muralla se abren hacia China. Han estado abriéndose de esa manera durante todo el periodo de observación humana documentada de la estructura. Las personas que las diseñaron sabían desde qué dirección venía la amenaza. La pregunta que sigue abierta es,
quiénes eran esas personas, de dónde vinieron y qué fue de la civilización que construyó una de las estructuras más grandes jamás levantadas por seres humanos. La orientó para protegerse del sur y luego desapareció del registro histórico de un modo tan completo que la civilización situada al sur pudo reclamar la muralla como su propio monumento a su propio poder. Los archivos de los territorios al norte de la muralla apenas empiezan a ser excavados con la atención sistemática que los territorios al sur de ella han recibido durante un siglo y medio. La estepa mongola y los territorios de las antiguas confederaciones del norte conservan el registro físico de civilizaciones cuya historia ha sido contada casi por completo por sus enemigos. Lo que ese registro físico podría revelar a medida que continúen los trabajos es una pregunta cuya respuesta el relato histórico oficial ya ha decidido. La muralla sabe hacia qué dirección miraba. Las piedras no mienten del modo en que pueden hacerlo los documentos, y las puertas, que siguen abriéndose hacia China a través de los siglos desde que quienes las construyeron quisieron darles esa orientación, están esperando la pregunta que la historia oficial ha tenido cuidado de no formular.